En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Durante unos domingos, los próximos domingos, no sé cuántos serán, como el Señor quiere, vamos a estar compartiendo acerca de personajes que son de inspiración, de ejemplo, de reto, de amonestación también en las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pablo nos dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestra admonición y para nuestro ejemplo, para tres cosas: enseñanza, admonición y ejemplo. El apóstol San Pablo nos hace un recorrido muy especial en el libro de los Hebreos y nos habla, por ejemplo, de Abel en el capítulo 11 de los Hebreos. Nos habla de Enoc, nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Rahab. Y él quisiera seguir. Entonces al final dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La noche del 31, para los que estuvieron en este lugar, 31 de diciembre, como inspiración o desafío para el nuevo año, yo hablé de la frase que está en el Salmo 60, en el versículo 12, cuando dice: en Dios haremos grandes proezas. Y mencioné que cosas hermosas, cosas tremendas, Dios hará con nosotros y por nosotros. Para ello tenemos que prepararnos. Para que Dios haga cosas grandes y tremendas, tenemos nosotros que pagar un precio. Es decir, uno se puede sentar y decir: si Dios quiere actuar, pues que actúe, y yo soy observador. No, Dios ha determinado hacer cosas tremendas. Dios ha determinado hacer proezas a través de su pueblo. No es el pueblo el que lo hace, es Dios, pero el instrumento somos nosotros. Mira a su hermano y dígale: nosotros somos el instrumento divino para que Dios haga proezas y para que Dios haga cosas tremendas. En el libro de Romanos, el apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 12:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra participación en las distintas esferas, que cada día son más claras los desafíos para nosotros. Por ejemplo, al hablar de la participación como cristianos en las próximas elecciones que tenemos, de participar o trabajar en la esfera de la política, no es por temor, de ninguna manera. No es porque estamos en contra de algo o de alguien, es solo por obediencia al Señor. Es Dios quien dijo: vayan y hagan de las naciones mis discípulas. Dios y sus principios están establecidos para que la nación sea grande. Dios quiere que las naciones sean grandes y natural. Colombia está dentro de ese propósito divino. Por ejemplo, permítame leer una escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. El apóstol Moisés les recuerda al pueblo de Israel y les dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor, los destruyó Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios y justos como toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Dios ha puesto esos principios, los reveló para que Israel los pusiera en práctica. Inicialmente Israel comenzó con una teocracia. Era Dios el rey, el Señor, y sus principios eran los que debían moldear la vida de los hermanos. Debía de crear la cultura del reino que se debía de vivir en Israel. Ahora, Dios quería formar una cultura así con esos principios y valores, sabiendo que llegaría un día después de que estuviera ya marcado en la mente del pueblo del Señor, que Dios les iba a dar un rey, o mejor, usemos la expresión normal de hoy en día. En ese tiempo era rey, hoy es un gobernante. Dios había prometido darles un gobernante. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio también, en el capítulo 17, en el verso 14 en adelante dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y toméis posesión de ella y la habitéis, y digáis: pondré
permítame decir la palabra que se debe utilizar hoy en día. Pondré un gobernante sobre ti. Lo pondrás a quien Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás gobernante sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su gobierno, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas sus palabras, las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus gobernados, ni se apartará del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su gobierno, él y sus hijos, en medio de Israel. Uno, cuando lee todas estas enseñanzas de la palabra, llega a una conclusión sencilla. Hay un principio que se revela en lo que Dios ha establecido. El principio que yo puedo definir de esta manera: Dios nos revela su verdad y nos enseña o nos señala el camino por el cual debemos seguir, por el cual debemos andar. Esa es una verdad. Cuando tenemos la palabra de Dios, la Biblia, ahí está la verdad revelada. Pero no solamente está la verdad revelada, está el camino señalado por el cual debemos andar. No hay excepción, es un principio. Dios nos creó para andar en sus caminos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo: estos son mis caminos. Fue claro el Señor con ellos. En breves palabras, una síntesis muy pequeña se encuentra ahí en el libro de Génesis capítulo 1 versos 28 en adelante. Pero, y aquí continúa el principio, si nosotros decidimos tomar otro camino, Dios entonces se hará a un lado y nos deja andar en nuestros caminos. Y al final nos espera ahí en ese lugar donde nosotros lo abandonamos, donde nosotros decidimos andar por nuestros caminos, y se quedará ahí esperándonos que regresemos. Un ejemplo: el hijo pródigo. Estaba con su padre, estaba en casa, pero un día decidió tomar su propio camino. No encontramos en ninguna manera, en ninguna forma, en ningún pensamiento que se revele en esa verdad, en esa historia que el Señor Jesús reveló, que el Padre trata de detenerlo. Él ya sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo tenía que vivir, lo había aprendido de su Padre, había recibido la enseñanza, pero un día se cansó de vivir en la enseñanza de su Padre, en el camino que el Padre le había enseñado, le había señalado, y decidió apartarse. Su Padre lo dejó ir. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Cuando él se dio cuenta que se había equivocado de camino, decidió regresar a casa. Qué bella historia. El Padre lo estaba esperando y lo recibió. Dios nos señala el camino por el cual debemos andar, y si nos
queremos apartar, Dios nos deja apartar. Dios no te va a poner ninguna talanquera, ningún obstáculo para que andes por tu camino. Ya conoces el camino, ya conoces la verdad. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad andar por sus caminos. Si yo decido no andar por sus caminos, Dios me deja hasta que yo descubra, hasta que yo caiga en cuenta que me equivoqué. Él quiere, cuando nos señala, nos enseña su verdad y nos señala el camino, Él quiere que a nosotros nos vaya bien y también a nuestros hijos. Y también a nuestros nietos, a nuestros descendientes y a todos aquellos que caminan en su voluntad. Hoy me propongo hablar de una vida que conocía el camino. Dios se lo dio muy claro, pero en el camino él se desvió, decidió andar por su propio camino. Y vamos a aprender algunos principios en los minutos que nos quedan sobre esta enseñanza. Voy a hablar del primer gobernante de Israel, que se llamó Saúl. Es el personaje que tenemos para meditar esta mañana. Ustedes pueden encontrar la historia de Saúl desde el capítulo 8 en adelante, 9, 10 de Primera de Samuel. Y pasa toda Primera de Samuel y cuentan la historia de Saúl. Voy a hablar de ese personaje para ver qué aprendemos. Nuestro hermano Luis Guillermo leyó el capítulo 8 de Primera de Samuel. Dios les había dicho, como leí antes, que esperaran que Dios les iba a indicar el momento que debían de elegir un rey. Pero el pueblo no quiso esperar el tiempo del Señor. Y dijeron a Samuel: queremos tener un rey como tienen todas las demás naciones de la tierra. O mejor, queremos tener un gobernante que nos gobierne como gobierna todas las demás. Los demás pueblos tienen algo similar. Así queremos ser nosotros. No como Dios dice, como el gobernante quiera. Bueno, ahí estuvo el camino y pueden volver a releer ese capítulo 8, que es muy claro. Dios le advierte a través del profeta todo lo que van a sufrir si eligen ese camino. Pero al final ellos dijeron: no, queremos un gobierno, alguien que gobierne sobre nosotros. Esa es nuestra decisión. Entonces Dios se hace a un lado y le dice a Samuel: escúchalos. No te han desechado a ti, me desecharon a mí. Cuando no aceptamos el camino de Dios, no rechazamos a una persona, rechazamos a Dios. Decidimos andar por nuestro camino, Dios dice: adelante, caballero. Si te arrepientes, te espero otra vez en este lugar. Es una buena reflexión, un buen principio que debemos tener. Saúl, como consecuencia, no es el gobernante elegido por Dios. Fue el gobernante elegido por los hombres. Fueron los hombres que decidieron. Y le dijo: ellos quieren, eligieron. Ve adelante con eso. Hay señales en la historia que yo quiero mencionar algunas. Hay mucho para hablar de Samuel y de Saúl, y les desafío a que se lean toda la historia desde el capítulo 8 que acabamos de leer y el resto del libro de Primera de Samuel. Samuel, uno descubre, en su vida era un hombre inteligente. Era un hombre sagaz, era astuto, pero también era terco. ¿Algunos de ustedes que son así?
Algunos hermanos son inteligentes, capaces, pero tercos. Tercos. También era humilde. Van a estudiar la historia de Saúl y se van a dar cuenta que él no quería ejercer porque se sentía muy poca cosa. Sí. Sí. Pero en su terquedad, resulta que nuestro amigo con el cual estamos comentando, cuando recibió el poder, como decía Lord Acton, un famoso escritor, decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si alguien quiere ir al poder, tiene que aprender a caminar en los caminos del Señor, porque el poder es atractivo y es adictivo también. Y algunos llegan allá y cambian. Hay una metamorfosis en ellos. Yo oro al Señor para que aquellos que lleguen al Congreso del pueblo cristiano se mantengan humildes delante del Señor, porque es fácil y hasta posible que se corrompan. Que Dios nos libre. Eso no, hay peligros. Eso no quiere decir que no debemos de avanzar, pero debemos orar para que eso no acontezca. En el capítulo 15 del pasaje que estamos leyendo de Primera de Samuel, me voy a centrar en ese capítulo para mirar algunas cosas. Dios le da una orden a Saúl. Ya él es gobernante, ya él tiene su ejército, ya tiene sus caballos, ya tiene sus armas, ya tiene todo. Y Dios le da una orden. Yo quisiera que ustedes lo leyeran, pero para que lo puedan entender, porque si lo leen así en frío, no van a entender y van a perderse en la verdad. No pueden leer el Primera de Samuel capítulo 15 sin antes haber leído, cosa que no voy a hacer ahora porque no hay tiempo, Éxodo capítulo 17 versículos 8 al 16. Y ahí ustedes entonces van a entender por qué le da esa orden que aparentemente es muy cruel. Así que no quiero explicarla ni quiero defender a Dios, simplemente quiero decir por qué Dios dio esa orden de barrer completamente a Amalek y no dejar absolutamente vivo ni animales ni nada. El juicio iba a llegar. Y esa es una anticipación sencilla, que el juicio de Dios cuando venga, aquello, no importa si es una mascota que tú tienes muy querida, sufrirá la misma consecuencia. Cuando el juicio de Dios viene, nadie escapa. ¿Me ayudas? Dígale a su hermano: cuando el juicio de Dios llega, nadie escapa. No porque no le ha dado oportunidades. Le dio oportunidad, pero se desvió y no quiso aceptar la bendición de Dios. Entonces tiene esa dificultad en su vida. Voy a leer, por ejemplo, de ese capítulo de Primera de Corintios, de Primera de Samuel. Voy a leer el versículo. A ver, ¿de dónde leo? Es muy largo para leerlo todo. Bueno, vamos a mirar desde el versículo 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, el gobernante de Amalek, pero a todo el pueblo pasó a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Realmente Saúl tenía una bendición. Dios le había dado un amigo. Ese amigo era Samuel. Samuel lo amaba. Por eso cuando Dios le habla a Samuel, le duele el corazón. Y Samuel ora toda la noche por su amigo. Pero es que nuestras oraciones no pueden cambiar el corazón de otras personas. Usted puede orar por muchas personas, por muchas que ama, que quiere, pero ellos tienen la responsabilidad. Tus oraciones no son mágicas. Dios las puede escuchar y Dios puede influenciar, pero la persona toma al final su decisión. No es que nadie oró por él. Samuel oró toda la noche. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, y parece con descaro dijéramos, ¿no? Le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. He hecho todo lo que el Señor me mandó a hacer. Y como en forma, como testigos, las ovejas comenzaron a balar. Como diciendo, un amigo mío que ya partió con el Señor, recuerdo que muchos años atrás estaba hablando de esto. Las ovejas comenzaron a decir: es mentira, no ha cumplido la palabra, porque si la hubiera cumplido, nosotras no estaríamos aquí. Las ovejas balaron y entonces el burro rebuznó. Sí. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Una hermosa palabra, ¿no es cierto? Había una tremenda justificación. No las trajo para engrandecer sus propiedades. Las trajo con un propósito muy digno. ¿Cuál es el propósito? Sacrificarlas, le dice a Samuel, a Jehová tu Dios. Si ustedes leen conmigo más adelante, ¿dónde más está esto? En el versículo 21, cuando Samuel sigue hablando con él, dice: el pueblo tomó, dice Saúl, del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema. ¿Qué es anatema? Sabía lo que significaba. Anatema es maldito. Pero ellos tomaron de lo que Dios había maldecido con un propósito. ¿Cuál fuera? Ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Por segunda vez. Vas al versículo 30. Saúl dice, como muchas personas dice: yo he pecado. Pero claro, no es una confesión de pecado, porque cuando reconoce que ha pecado, realmente se arrepiente. Pero no hay señal de arrepentimiento en Saúl. Y he pecado. En otras palabras, poniéndolo a nuestro lenguaje castizo, nuestro tolimense, o boyacense, o cundiomarqués, donde seas tú, la embarré. Pero es una embarrada que tiene malas intenciones. Te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Note, en 3 oportunidades le dice Saúl a Samuel
todo lo que ha pasado es con una intención: honrar a Jehová, tu Dios. ¿No le parece interesante la palabra que utiliza? ¿Por qué no dijo para ofrecerlas a Jehová mi Dios? No a Jehová nuestro Dios, sino a Jehová tu Dios. Usa unas palabras aparentemente muy ciertas, pero con un mensaje muy profundo. Y la pregunta es esta, sencilla: ¿era Saúl un convencido? Convencido de que Dios existía, convencido de lo que Dios le había dicho que debía de hacer. Sabía los caminos de Dios, estaba convencido de los caminos de Dios, estaba convencido de las cosas que a Dios le agradaban. Nadie tenía que convencerlo, él sabía, estaba convencido. Pero una pregunta: ¿era Saúl un convencido o un convertido? Puede que aquí haya alguien esta mañana que, si le pregunto que si Jesucristo es su Señor, su Salvador, puede contestarme en este momento diciéndome: yo sé que Jesús murió por los pecadores. Y puede recitarme textos de la Biblia, y puede hablarme muchas cosas lindas, y está convencido de que Dios existe. Hay cristianos que se llaman cristianos, que saben que Dios existe. Si yo les preguntara a ustedes esta mañana: ¿cuántos de ustedes creen que Dios existe? Levanten la mano los que creen que Dios existe. Claro, claro. Y si yo les preguntara: ¿cuántos de ustedes creen que Jesucristo es el Señor? Levanten la mano, levanten, los de arriba también. ¿Y cuántos de ustedes confesarían también que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día? ¿Cuántos lo creen? Uno puede conocer todo eso, lo sabe en la cabeza, pero no ha transformado su vida. Es convencido, pero no consagrado. Cuando yo sé los caminos del Señor y decido andar por mis propios caminos, le estoy diciendo al Señor: estoy convencido que esto es verdad, pero no te voy a obedecer. Voy a andar por mis propios caminos. Quiero que pienses por un momento esta mañana. Este es el centro de la reflexión en este día. Hermano que nos acompañas esta mañana, los que están presentes y los que me escuchan por el canal de televisión en otras partes del mundo o en otras partes de Colombia, yo les hago una pregunta: ¿eres un convencido o un convertido? Un convencido sabe lo que Dios ha dicho y sabe que Dios existe, pero un convertido conoce la verdad de Dios que Dios ha revelado y la obedece sin ninguna objeción. Y no la obedece parcialmente. Si ustedes estudian este capítulo, se dan cuenta que alguien me dirá: pero Saúl sí obedeció. Sí, pero no totalmente. Obedeció parcialmente. Un convencido obedece lo que le conviene. Un convertido obedece todo el consejo de Dios. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, admonición y ejemplo. Hermanos míos, esta mañana yo pudiera ir concluyendo, porque el tiempo se va, con 3 pensamientos, y que Dios nos ayude. Primer pensamiento: una vida que tan solo es convencida, su futuro es incierto. Si ustedes siguen leyendo la historia de Saúl,
De ahí en adelante no hay arrepentimiento. Está convencido, sí, pero no hay arrepentimiento. ¿Y cómo termina su vida? Él mismo se lanzó sobre la espada y se suicidó. Una vida que tan solo es convencida, su futuro es incierto. Y yo pido al Señor que no haya aquí nadie que sea convencido solamente. Y que si es convencido, esta mañana reflexiona delante del Señor. Reflexiona delante de nuestro Dios. Es la primera expresión que quiero que piensen por un momento. La segunda, si no andamos en los caminos del Señor, ni a nosotros, ni a nuestros hijos o nuestra descendencia le irá bien. ¿Quiere repetirlo conmigo? ¿Quiere que lo leamos? Leámoslo juntos, por favor. Si no andamos en los caminos del Señor, ni a nosotros ni a nuestra descendencia le irá bien. Esto es serio. Dios no nos ha llamado a jugar a la religión. Dios nos ha llamado a ser su pueblo. Su pueblo anda en sus caminos. Ya leí una parte de Hebreos capítulo 11. Cómo aquellos que decidieron andar en los caminos tuvieron que pagar inclusive con su vida. Pero fueron fieles al Señor siempre. Déjeme repetirlo porque este resultado es muy grave. Leámoslo junto otra vez. Si no andamos en los caminos del Señor, ni a nosotros, ni a nuestros hijos o descendencia le irá bien. Tú estás señalando el camino por el cual van a andar tus hijos, por el cual van a andar tus nietos, por el cual van a andar tus bisnietos, por el cual van a andar tus tataranietos. Ellos van a seguir tus pisadas, tus huellas. Otra vez. Si no andamos en los caminos del Señor, ni a nosotros, ni a nuestra descendencia le irá bien. Y un tercer pensamiento. Aquí hay una esperanza, por lo menos, para andar en los caminos del Señor. ¿Cuántos quieren andar en los caminos del Señor? Para andar en los caminos del Señor necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo y andar en su poder. Nadie puede obedecerle a Dios en sus propias fuerzas. Nadie. La carne es débil. La carne es frágil. ¿Cuántas veces tal vez tú has hecho promesas delante de Dios para mejorar? Posiblemente no hace un mes todavía. El 31 por la noche, 31 de diciembre hiciste promesas. Mucha gente hace promesas el 31 por la noche, 31 de diciembre. Pero a los pocos días se olvidó. ¿Por qué? Cristianos que les ha pasado eso, ¿por qué? Porque no viven llenos del Espíritu Santo ni caminan en el poder del Espíritu Santo. Los miramos otra vez los tres, los repetimos. ¿Lo leen conmigo? A ver, léanlo. Una vida que tan solo es convencida, su futuro es incierto. 2. Si no andamos en los caminos del Señor, ni a nosotros, ni a nuestra descendencia le irá bien. Y 3. Esa es una tremenda verdad.